Mete con el programa. Я оружие. Дай радио. Marie Kreutz, su novia. La asesinaron en India. El director de operaciones, Ward... No, la cuestión es cómo te enredaste en un tiroteo en una estación de ferrocarril. Sabes tan bien como yo que las decisiones de último minuto. Gracias. Quiero el plan de cada equipo. Todo lo que tengan de Ross en la pantalla 1. ¿Vean en Waterloo? Tal vez estaban en el mismo vuelo. Revisaré otra vez. Y revisen el uso del celular de los agentes. Gente está al teléfono, tanto como la mía, la lista será pequeña. Claro. Sí, veamos. ¿Qué más necesitamos? 3 nombres. Daniels, no es tan peligroso. Me preocupa mejor... Bond. Si no es la fuente, va tras la fuente. Igual que los... Buscando algo. Algo en su pasado. Parece que todavía no lo encuentra. Debemos saber qué es. ¿Estás diciéndome que no es? Marie Kreutz fue hallada muerta en un río al otro lado del mundo. Le dispararon en la cabeza. Sabía que terminaría así. Estábamos juntos en la India. Llegó por mí. Hola, soy yo. Oh, Bosen. Aquí Jason Bourne. Quería saber cuándo ibas a hacer esta llamada. Dudo mucho. ¿Por qué la duda? Si estuvieras ahora en tu oficina, tendríamos...
Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en la historia completa y el proceso de creación de El Ultimátum de Bourne, la tercera entrega llena de acción de la legendaria saga de Jason Bourne. Desde la peligrosa búsqueda de Bourne para recuperar su pasado olvidado hasta el secreto programa Blackbriar de la CIA, esta película nos lleva por un viaje trepidante repleto de traiciones, conspiraciones, persecuciones intensas y revelaciones impactantes. Así que acomódense, relájense y descubramos juntos la historia detrás del Ultimátum de Bourne. Asterisco El Ultimátum de Bourne es una película estadounidense de acción y suspenso de 2007 basada en el personaje Jason Bourne, creado por el reconocido autor Robert Ludlum. Jason Bourne, interpretado por Matt Damon, es un ex asesino de la CIA altamente capacitado que padece amnesia psicógena. Ha perdido gran parte de su memoria e intenta desesperadamente descubrir la verdad sobre quién era realmente y cómo se vio involucrado en los programas secretos de asesinato de la CIA. La película también cuenta con la participación de Julia Stiles, David Strathairn, Scott Glenn, Paddy Considine, Edgar Ramírez, Albert Finney y Joan Allen en papeles destacados. Dirigida por Paul Greengrass, el guión fue escrito por Tony Gilroy, Scott Z. Burns y George Nolfi. Aunque la película comparte título y algunos elementos con la novela de Robert Ludlum El Ultimátum de Bourne, la historia del filme se basa solo libremente en el libro. Los acontecimientos de la película transcurren tanto durante como después de los sucesos del mito de Bourne, asterisco de Bourne Supremacy, estrenada en 2004. Tras todo lo que ha vivido, Jason Bourne sigue buscando respuestas sobre su misterioso pasado. Quiere descubrir quién era antes de convertirse en el asesino altamente capacitado conocido como Jason Bourne. Lo que es más importante, quiere entender por qué la CIA lo convirtió en un arma. Sin embargo, la búsqueda de la verdad de Bourne se vuelve aún más peligrosa cuando descubre que otro programa secreto de la CIA, conocido como Blackbriar, también está vinculado a él. Mientras Bourne continúa investigando su pasado, se ve perseguido por personas poderosas dentro de la comunidad de inteligencia. Estas harán todo lo posible para impedir que descubra la verdad y revele los secretos que se esconden tras los programas que lo crearon. Ahora, Bourne debe utilizar toda su inteligencia, sus habilidades de combate y su experiencia para mantenerse un paso por delante de sus enemigos mientras descubre las últimas piezas de su pasado olvidado. Tras el estreno de El mito de Bourne, el director Paul Greengrass aceptó regresar para dirigir la tercera entrega de la saga. Tony Gilroy, quien había escrito las dos películas anteriores, quería llevar al personaje de Jason Bourne en una dirección más emocional. Consideraba que la película anterior no había explorado a fondo el sentimiento de culpa de Bourne por las personas a las que había matado durante su etapa como asesino. Para esta película, Gilroy quería que Bourne buscara no solo la verdad sobre su pasado, sino también una sensación de redención. Bourne había pasado años intentando escapar de la vida violenta que se le había impuesto. Ahora quería afrontar las consecuencias de sus actos y encontrar la manera de reconciliarse con lo que había hecho. El rodaje principal de El Ultimátum de Bourne comenzó oficialmente en Nueva York el 2 de octubre de 2006. La producción también dependió en gran medida de los efectos visuales para realzar las intensas secuencias de acción y las espectaculares escenas de gran envergadura de la película. Los efectos visuales fueron creados por Double Negative, estudio que ayudó a materializar muchas de las escenas más complejas del filme, manteniendo al mismo tiempo el estilo realista que se había convertido en un sello distintivo de la saga Bourne. Asterisco El Ultimátum de Bourne tuvo su estreno mundial en el ArcLight Hollywood el 25 de julio de 2007. Tras el estreno, la película llegó a los cines de Estados Unidos el 3 de agosto de 2007 bajo la distribución de Universal Pictures. La película fue aclamada unánimemente por la crítica. Tanto el público como los especialistas elogiaron especialmente sus intensas secuencias de acción, su ritmo narrativo vertiginoso, su estilo realista y la interpretación de Matt Damon como Jason Bourne. El filme también cosechó un gran éxito comercial, recaudando aproximadamente $444 millones en todo el mundo. Su éxito fue reconocido además en los premios de la Academia, donde El Ultimátum de Bourne ganó 3 Oscar. Tras el éxito de la trilogía, la franquicia Bourne continuó con otra película, El legado de Bourne, estrenada en 2012. Sin embargo, esta entrega adoptó un enfoque diferente, ya que ni Matt Damon ni el director Paul Greengrass participaron en el proyecto. En su lugar,
La historia introdujo un nuevo protagonista y amplió el universo de Bourne. Varios años después, la franquicia retomó la figura de Jason Bourne con la película Jason Bourne, estrenada en 2016. El filme sirvió como continuación directa de la historia del personaje y supuso el regreso de Matt Damon al papel, explorando una vez más el misterioso pasado y el peligroso mundo que rodeaban al antiguo asesino de la CIA. Tras ser perseguido por Kirill, Jason Bourne logra escapar de la policía de Moscú a pesar de estar gravemente herido. Mientras intenta huir y recuperarse de sus lesiones, Bourne empieza a experimentar más flashbacks de su pasado. Estos recuerdos le transportan a la época en que comenzó a participar en la Operación Treadstone, el programa secreto de la CIA que lo convirtió en un asesino altamente cualificado. A través de estos recuerdos fragmentados, Bourne empieza a darse cuenta de que tal vez no eligió esta vida por voluntad propia. Más bien, parece que fue presionado y obligado a colaborar con el programa, transformándose gradualmente en el agente letal que la CIA quería que fuera. 6 semanas después, la situación en el seno de la CIA empieza a cambiar. La subdirectora Pamela Landy revela una grabación de audio que contiene la confesión de Guardabot, el fallecido exjefe de la Operación Treadstone. La confesión grabada de Abbott saca a la luz información importante sobre el programa secreto y sus actividades. Landy lleva la grabación al director de la CIA, Ezra Kramer, lo que podría someter las operaciones encubiertas de la agencia a un escrutinio aún mayor. Mientras tanto, en Turín, Italia, un periodista llamado Simon Ross, que trabaja para The Guardian, ha estado investigando a Jason Bourne y escribiendo una columna sobre él. A medida que Ross profundiza en la misteriosa historia que rodea a Bourne, descubre información sobre una nueva operación de la CIA llamada Blackbriar. Blackbriar es un programa aún más secreto y poderoso que Treadstone, y parece ser el que lo sustituyó. Ross posee ahora información que podría sacar a la luz uno de los secretos mejor guardados de la CIA. Sin embargo, al investigar sobre Blackbriar y Jason Bourne, se expone sin saberlo a un grave peligro. Al mismo tiempo, Bourne prosigue su propia búsqueda de la verdad, ajeno a que su pasado, los programas secretos de la CIA y la investigación del periodista están a punto de converger. La CIA pronto descubre que el periodista Simon Ross está investigando algo mucho más peligroso de lo que esperaban. Mediante el sofisticado sistema de vigilancia Echelon, la CIA monitorea las comunicaciones de Ross. Durante una conversación telefónica con su editor, Ross menciona el nombre de Blackbriar. En cuanto la CIA escucha ese nombre, comprende que Ross ha descubierto información sobre una de sus operaciones más secretas. Mientras tanto, Jason Bourne sigue buscando respuestas sobre su pasado. Tras enterarse de la muerte de Marie, la mujer a la que amaba, Bourne contacta con el hermano de esta, Martin Creus, y le comunica que Marie fue asesinada en la India. Bourne también había estado siguiendo los artículos de prensa de Simon Ross y se había interesado por la información que éste estaba revelando sobre la CIA. Bourne decide reunirse personalmente con Ross. Organiza un encuentro con el periodista en la estación londinense de Waterloo, con la esperanza de averiguar qué sabe Ross sobre Blackbriar y quién dentro de la CIA le ha estado facilitando información. Sin embargo, Bourne se percata rápidamente de que la CIA ya está vigilando a Ross. Al darse cuenta de que los agentes se están acercando, Bourne ayuda a Ross a eludir su captura en secreto. Valiéndose de su experiencia y de su extraordinaria percepción del entorno, guía al aterrorizado periodista a través de la concurrida estación e intenta ponerlo a salvo. Pero Ross entra en pánico. Al intentar huir, se expone a un asesino de Blackbriar llamado Paz. Siguiendo las órdenes del subdirector de la CIA, Noah Bosen, Paz apunta y dispara a Ross, acabando con su vida. Una vez muerto Ross, el equipo de Bosen toma el control de la investigación. Aunque Pamela Landy participa en la operación y colabora a regañadientes con Bosen, se muestra claramente incómoda ante los métodos cada vez más agresivos empleados por Blackbriar. La CIA examina las pertenencias de Ross y estudia minuciosamente las notas que llevaba consigo. Finalmente, descubren la identidad de la fuente de Ross. La fuente es Neal Daniels, un jefe de estación de la CIA con base en Madrid. Al parecer, Daniels ha estado proporcionando a Ross información clasificada sobre Blackbriar, lo que lo convierte en una grave amenaza para la operación secreta de la CIA. Bourne también descubre la conexión de Daniels con la investigación y viaja a Madrid. Cuando Bourne llega a la oficina de Daniels, se encuentra con agentes de la CIA enviados por Bosen para capturar o eliminar a Daniels.
Bourne utiliza sus habilidades para abrirse paso luchando contra los agentes y logra escapar de ellos. Dentro de la oficina, Bourne encuentra a Nikki Parsons, una antigua agente de Treadstone con la que ya se había cruzado anteriormente. Nikki le informa a Bourne que Neal Daniels ya ha huido de Madrid y se dirige a Tánger, Marruecos. Luego, ella ayuda a Bourne a escapar cuando otra unidad de la CIA llega al lugar. A medida que colaboran, queda claro que la conexión de Nikki con Bourne podría ser más compleja de lo que parecía en un principio. Su interacción sugiere que ambos pudieron haber mantenido una relación sentimental antes de que Bourne perdiera la memoria. Ahora Bourne se dirige a Tánger, decidido a encontrar a Daniels antes de que Blackbriar pueda dar con él. Al mismo tiempo, Bossen y sus agentes estrechan el cerco, convirtiendo la búsqueda de la verdad de Bourne en otra carrera mortal contra la CIA. Mientras tanto, Des Bouxani, agente de Blackbriar, recibe una nueva misión de Noah Bossen. Su objetivo es localizar y eliminar a Neal Daniels antes de que éste pueda revelar más secretos sobre las operaciones encubiertas de la CIA. Simultáneamente, Bossen descubre que Nikki Parsons ha accedido a información clasificada relacionada con Daniels. Esto despierta inmediatamente sus sospechas. Bossen empieza a creer que Nikki podría estar colaborando con Jason Bourne. Sin dudarlo, ordena a Des que elimine tanto a Nikki como a Bourne. Pamela Landy se opone firmemente a esta decisión. Aunque comprende que la situación se está volviendo cada vez más peligrosa y considera que Bossen está yendo demasiado lejos, él se niega a dar marcha atrás. Bourne, por su parte, ya está siguiendo la pista de Des. Persigue al agente de Blackbriar intentando impedir que llegue hasta Daniels. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Bourne, Des logra localizar a Daniels y lleva a cabo el asesinato. Bourne llega demasiado tarde para salvarlo. Pero la misión de Des no ha terminado. Tras matar a Daniels, centra su atención en Nikki, quien ahora corre un peligro inminente. Bourne sigue a Des y finalmente lo intercepta. Se produce un enfrentamiento brutal entre ambos hombres. Bourne logra doblegar al agente de Blackbriar, altamente cualificado, y acaba matándolo por estrangulamiento. Con Des muerto, Bourne se da cuenta de que Nikki sigue siendo un objetivo. La pone rápidamente a salvo y le dice que desaparezca y permanezca oculta, sabiendo que la CIA seguirá buscándola si descubren dónde está. Bourne examina entonces el contenido del maletín de Neal Daniels. Dentro, descubre una información crucial, la dirección de una oficina encubierta de la CIA en Nueva York. No se trata de una oficina cualquiera de la CIA. Es la ubicación secreta desde donde Noah Bossen dirige Blackbriar. Bourne ahora tiene un nuevo destino. Se dirige a Nueva York, decidido a enfrentarse a los responsables de Blackbriar y descubrir por fin la verdad sobre el programa secreto que ha estado controlando su vida. Pero esta vez, Bourne no solo huye de la CIA, va directamente a por ellos. Mientras tanto, Pamela Landy recibe una llamada telefónica de Jason Bourne. Sin embargo, el equipo de Bossen intercepta la conversación y comienza a escucharla. Durante la llamada, Landy le proporciona a Bourne información importante sobre su verdadera identidad. Le revela que su nombre real es David Webb y le indica su fecha de nacimiento, el 15 de abril de 1971. Para Bourne, esta es otra pieza clave del rompecabezas. Tras todo lo que ha vivido, por fin se acerca a descubrir quién era antes de convertirse en Jason Bourne. Pero Bossen sigue vigilándolo todo. También intercepta un mensaje de texto que Bourne envía a Landy, en el que indica el lugar donde quiere reunirse con ella. Creyendo que por fin sabe dónde aparecerá Bourne, Bossen reúne de inmediato a un equipo táctico y abandona su despacho para capturarlo. Pero Bourne se ha anticipado a sus movimientos. En lugar de acudir al lugar de la cita, entra sigilosamente en el despacho de Bossen. Una vez dentro, Bourne llama directamente a Bossen. Durante la conversación, graba cuidadosamente la voz de este. Esto le permite burlar el sistema de seguridad de la oficina y acceder a la caja fuerte fuertemente protegida del subdirector. Bourne abre la caja fuerte y se apodera de documentos clasificados que contienen información altamente confidencial sobre la operación Blackbriar. Ahora, Bourne cuenta con pruebas físicas del programa secreto de la CIA. Bossen no tarda en darse cuenta de lo ocurrido. Furioso porque Bourne se ha infiltrado en su despacho, supuestamente seguro, y ha robado documentos clasificados de Blackbriar, Bossen envía a otro agente altamente cualificado tras él. El elegido es Paz,
el mismo asesino que anteriormente acabó con la vida de Simon Ross. Al mismo tiempo, Bosen se pone en contacto con el Dr. Albert Hirsch, el hombre responsable del programa de condicionamiento psicológico y conductual utilizado por Treadstone. Hirsch desempeñó un papel crucial en la transformación de los reclutas en asesinos bajo estricto control. Bosen le informa de que Bourne ha regresado y de que la situación se ha vuelto extremadamente grave. La persecución se convierte rápidamente en una peligrosa carrera de coches. Bourne y Paz recorren las calles a toda velocidad mientras intentan superarse mutuamente mediante maniobras tácticas. La persecución se torna cada vez más violenta y termina finalmente con el choque de ambos vehículos. A pesar de la violenta colisión, Bourne sobrevive. Encuentra a Paz herido y lo encañona. Por un momento, parece que Bourne finalmente matará al hombre responsable de la muerte de Ross, quien ha sido enviado tras él en repetidas ocasiones. Pero Bourne toma una decisión diferente. En lugar de quitarle la vida a Paz, baja su arma y le perdona la vida. Este momento demuestra cuánto ha cambiado Bourne. Ya no es el asesino carente de emociones para el que fue creado. Tras años de ser utilizado como un arma, Bourne tiene ahora el poder de elegir sus propias acciones y decide no convertirse en el asesino que la CIA quería que fuera. Bourne logra descifrar el significado oculto del mensaje en clave de Pamela Landy y se dirige a un hospital situado en el número 415 de la calle 71 Este, en Nueva York. Allí se reúne con Landy y le entrega los archivos clasificados de Blackbriar que robó de la oficina de Bosen. Estos documentos contienen información que podría exponer las operaciones secretas de la CIA y revelar la verdad sobre el programa. Tras entregar los archivos a Landy, Bourne se adentra más en el edificio. Su siguiente objetivo es el Dr. Albert Hirsch, el hombre responsable del programa de condicionamiento psicológico y modificación de conducta que ayudó a convertir a los reclutas en asesinos altamente entrenados de Treadstone. Bourne finalmente se enfrenta a Hirsch y exige respuestas sobre su pasado. Durante años, Bourne creyó que había sido obligado a convertirse en asesino. Pero Hirsch revela algo que cambia por completo su comprensión de lo sucedido. En realidad, Bourne se había ofrecido voluntario para Treadstone. Había entrado en el programa por voluntad propia y aceptado la misión de convertirse en asesino. Hirsch explica que Bourne estaba tan decidido a demostrar su lealtad que mató voluntariamente a un hombre sobre el que no sabía nada. La revelación afecta profundamente a Bourne. Se da cuenta de que su transformación en asesino no fue algo que se le impusiera totalmente. En un momento dado, antes de perder la memoria, él mismo había elegido ese camino voluntariamente. Bourne deja a Hirsch y se dirige a la azotea, pero antes de poder escapar, se encuentra con Paz. Paz está confundido por la decisión anterior de Bourne de perdonarle la vida. Apunta con su arma a Bourne y le pregunta por qué no lo mató cuando tuvo la oportunidad. En lugar de pelear, Bourne le pregunta a Paz si realmente comprende por qué lleva a cabo esas misiones y quién es el verdadero responsable de las órdenes que acata. Acto seguido, Bourne repite las palabras que pronunció el profesor, otro antiguo agente de Treadstone cuya muerte le había afectado profundamente. Míranos, mira lo que te obligan a dar. Estas palabras obligan a Paz a reconsiderar su papel como asesino. Por un instante, Paz parece comprender lo que Bourne intenta decirle. Baja lentamente su arma, decidiendo no matar a Bourne. Pero el enfrentamiento no ha terminado. Noah Bosen aparece de repente y abre fuego contra Bourne. Sin otro lugar a donde ir, Bourne toma una decisión desesperada. Salta del edificio y se precipita al East River. Bosen observa cómo Bourne desaparece bajo el agua, creyendo que la caída podría haber puesto fin a la larga persecución. Pero Bourne ha sobrevivido a situaciones mucho más peligrosas. Y la historia de Jason Bourne aún no ha terminado. 3 días después, Nicky Parsons ve un reportaje sobre la impactante revelación de la Operación Blackbriar. El programa secreto de la CIA ha salido finalmente a la luz y las consecuencias son inmediatas. El Dr. Albert Hirsch y Noah Bosen son arrestados por su participación en las operaciones encubiertas, mientras que el director de la CIA, Ezra Kramer, es objeto de una investigación penal por su papel en el programa. El reportaje también aborda el destino de David Webb, más conocido como Jason Bourne. Las autoridades han buscado a Bourne tras su dramática caída al río East, pero hay un detalle importante. Aún no han encontrado su cuerpo. Al oír esto, Nicky sonríe discretamente. Entiende lo que eso probablemente significa.
Bourne sigue vivo. Entonces, la película revela la verdad. Tras saltar del edificio, Bourne sobrevivió a la caída. En lugar de morir, logró escapar sumergiéndose en el agua y alejarse nadando. Mientras la oscuridad lo rodea, Bourne desaparece bajo la superficie y nada hacia la distancia. Durante años, había huido de la CIA, de su pasado y de la identidad que habían creado para él. Pero ahora, tras exponer Blackbriar y enfrentarse a la verdad sobre su pasado, Jason Bourne ha desaparecido finalmente bajo sus propios términos. Puede que las autoridades crean que ha muerto. Nikki sabe la verdad. Jason Bourne está vivo y, una vez más, ha desaparecido sin dejar rastro. Matt Damon interpreta a Jason Bourne, el protagonista de la película. Bourne es un antiguo asesino de la CIA entrenado en el programa secreto Treadstone. Tras sufrir amnesia psicógena, pierde gran parte de su memoria y comienza a buscar la verdad sobre su pasado. A lo largo de la historia, lucha por escapar de la identidad violenta que la CIA creó para él, al tiempo que intenta recuperar el control de su propia vida. Julia Stiles interpreta a Nikki Parsons, una agente de la CIA que trabajó anteriormente en el programa Treadstone. Tras la clausura de Treadstone, Nikki es asignada a otras funciones dentro de la agencia. Sin embargo, su vínculo con Bourne la arrastra de nuevo al peligroso conflicto que lo rodea. A medida que avanza la historia, ella se muestra cada vez más comprensiva con Bourne y le ayuda a eludir a la CIA. David Strathairn interpreta a Noah Bosen, el subdirector de la CIA responsable de la Operación Blackbriar, el programa de alto secreto que sustituye a Treadstone. Bosen está decidido a proteger Blackbriar a toda costa y considera a Bourne una grave amenaza para el programa. Utiliza todo el poder de la CIA para localizar a Bourne e impedir que se revelen los secretos de la agencia. Scott Glenn interpreta a Ezra Kramer, el director de la CIA. Como máximo responsable de la agencia, Kramer es una de las figuras más poderosas de la historia. Se ve envuelto en la creciente crisis en torno a Treadstone y Blackbriar a medida que las operaciones secretas de la CIA empiezan a ser objeto de escrutinio. Cuando comienzan a surgir pruebas de las actividades de la agencia, Kramer se enfrenta a graves consecuencias y termina siendo objeto de una investigación penal. Paddy Considine interpreta a Simon Ross, un periodista que trabaja para The Guardian. Ross ha estado investigando la misteriosa Operación Treadstone y está decidido a descubrir la verdad detrás del programa secreto y su conexión con Jason Bourne. Durante su investigación, Ross descubre información sobre la Operación Blackbriar, el programa de la CIA sucesor de Treadstone. Sin embargo, su investigación lo coloca directamente en el punto de mira de la CIA. Una vez que la agencia se da cuenta de que Ross conoce la existencia de Blackbriar, este se convierte en un objetivo, transformando su búsqueda de la verdad en una peligrosa lucha por la supervivencia. Edgar Ramírez interpreta a Paz, un asesino de Blackbriar altamente cualificado a quien Noah Bosen asigna la tarea de eliminar a Jason Bourne. Paz es un agente peligroso y decidido, pero sus enfrentamientos con Bourne acaban obligándole a cuestionar las órdenes recibidas y el propósito de las misiones que lleva a cabo. Albert Finney interpreta al Dr. Albert Hirsch, el psicólogo que supervisó el programa de modificación de conducta utilizado por la Operación Treadstone. Hirsch fue el responsable de transformar a los reclutas en asesinos altamente controlados y eficaces. También es una de las personas que conoce la verdad sobre el pasado de Bourne y revela un detalle impactante, que Bourne se había ofrecido voluntario para Treadstone y había participado en el programa por propia voluntad. Joan Allen interpreta a Pamela Pam Landy, una subdirectora de la CIA que se involucra en los esfuerzos para capturar a Bourne. Se le asigna la tarea de ayudar a Noah Bosen y a su equipo, pero, a diferencia de Bosen, Landy se siente cada vez más incómoda con los métodos empleados por Blackbriar. Landy tiene una historia complicada con Bourne. Aunque tiene la misión de ayudar a capturarlo, poco a poco se da cuenta de que Bourne no es simplemente el peligroso asesino que la CIA presenta. A medida que sale a la luz la verdad sobre Treadstone y Blackbriar, Landy se convierte en una figura clave para ayudar a exponer las operaciones secretas de la agencia. Tom Gallup interpreta a Tom Cronin, el asistente de Pamela Landy en la CIA. Trabaja estrechamente con Landy y la ayuda a gestionar la información confidencial relacionada con Jason Bourne, Treadstone y la investigación sobre las operaciones encubiertas de la agencia. A medida que la situación se complica, Cronin sigue siendo un miembro clave del equipo de Landy. Cody Johnson interpreta a Ray Wills, el asistente de Noah Bosen.
Wills colabora estrechamente con Bosen en la Operación Blackbriar y le ayuda a coordinar la búsqueda de Bourne. Participa activamente en los esfuerzos para localizar a Bourne y proteger los secretos del programa de altísima clasificación de la CIA. Daniel Brühl interpreta a Martin Creus, hermano de Marie Creus, la mujer a quien Bourne amaba. Tras la muerte de Marie, Bourne contacta a Martin para informarle de lo sucedido con su hermana. Este momento pone de relieve la vertiente emocional de la trayectoria de Bourne, quien sigue cargando con la culpa y el dolor asociados a Marie mientras intenta reconciliarse con su violento pasado. Colin Stinton interpreta a Neal Daniels, un jefe de estación de la CIA que suministra información clasificada en secreto al periodista Simon Ross. Daniels conoce las operaciones encubiertas de la CIA, incluida la ultrasecreta Operación Blackbriar, y su decisión de filtrar información lo pone en peligro directo. Una vez que la CIA descubre que Daniels es la fuente de Ross, este se convierte en un objetivo prioritario. Joy Ansa interpreta a Des, un asesino de Blackbriar altamente cualificado a quien Noah Bosen envía para eliminar a Neal Daniels. Des es implacable y está decidido a cumplir su misión, pero tras matar a Daniels, recibe también la orden de localizar a Nicky Parsons y a Jason Bourne. Finalmente, Bourne sigue a Des y se enfrenta a él. Tras una pelea brutal, Bourne logra reducirlo y matarlo, permitiendo así que Nicky escape y continúe ocultándose de la CIA. El ultimátum de Bourne se rodó en diversas localizaciones de todo el mundo para dotar a la película de su atmósfera internacional trepidante y de una sensación de escala realista. Una parte importante de la producción tuvo lugar en los estudios Pinewood, cerca de Londres, donde el equipo creó entornos controlados para diversas escenas y secuencias. El equipo de producción también se desplazó a numerosas localizaciones reales. Tánger sirvió de escenario para las secuencias ambientadas en Marruecos, mientras que Londres acogió varios momentos clave, incluida la tensa persecución en la que participaron Bourne y Simon Ross. Asimismo, se rodaron escenas en París y Madrid. Madrid resultó especialmente útil, ya que no solo se representó a sí misma, sino que también sirvió de doble para Turín, Italia, lo que permitió a la producción recrear múltiples escenarios europeos sin necesidad de rodar extensamente en cada ciudad. Berlín fue otra localización de rodaje importante y se utilizó para representar Moscú en determinadas escenas. Finalmente, la producción se trasladó a Estados Unidos, convirtiéndose Nueva York en uno de los escenarios más relevantes de la película. Se rodaron varias secuencias importantes por toda la ciudad, incluidas escenas relacionadas con las operaciones secretas de la CIA y el enfrentamiento final de Bourne con la agencia. El edificio Springs Meads de Nueva York también se utilizó para representar las oficinas de operaciones encubiertas de la CIA desde las que Noah Bosen dirige el programa Blackbriar. Gracias al rodaje en una gran variedad de localizaciones reales, el ultimátum de Bourne logró mantener el estilo realista y verosímil que se había convertido en una de las señas de identidad de la franquicia Bourne. Tony Gilroy, quien había coescrito los guiones de las dos primeras películas de Bourne, quería originalmente que el mito de Bourne, * de Bourne Supremacy, se centrara más en la lucha emocional de Jason Bourne con su pasado. Gilroy opinaba que Bourne debía sentir un remordimiento genuino por las personas a las que había matado mientras trabajaba como asesino de la CIA. Quería que la trayectoria del personaje girara en torno al arrepentimiento, la culpa y la expiación, Bourne tratando de reconciliarse con las cosas terribles que había hecho y buscando la manera de redimirse. Sin embargo, Gilroy consideraba que la versión del mito de Bourne que finalmente se estrenó no hacía tanto hincapié en este aspecto del personaje como él había pretendido. Por este motivo, más tarde se convenció a Gilroy para que escribiera un borrador inicial del guión del ultimátum de Bourne, * de Bourne Ultimatum. Trabajó en una versión preliminar de la historia, pero no siguió vinculado al proyecto durante el resto de su desarrollo. Curiosamente, Gilroy declaró más tarde que, para el año 2009, todavía no había visto la película terminada. Su borrador del guión también recibió críticas de Matt Damon, quien no estaba satisfecho con ciertos aspectos de la versión de la historia propuesta por Gilroy. Otro guionista destacado que trabajó en el proyecto fue Tom Stoppard, el aclamado dramaturgo y guionista británico. Stoppard escribió su propio borrador de El ultimátum de Bourne, pero más tarde bromeó diciendo que casi nada de su trabajo permaneció en la película final. Es célebre su frase: "No creo que haya ni una sola palabra mía en la película".
Esto ilustra hasta qué punto evolucionó el guión durante la producción, con varios escritores aportando ideas diferentes antes de que la versión final de El Ultimátum de Bourne tomara forma. Paul Greengrass explicó que El Ultimátum de Bourne se diseñó deliberadamente para conectar estrechamente con las películas anteriores de la saga. La cinta contiene varias referencias y ecos intencionados de escenas de las películas previas de Bourne. De hecho, gran parte de El Ultimátum de Bourne transcurre durante la misma línea temporal que el mito de Bourne, en lugar de desarrollarse totalmente después de esta. La secuencia inicial de la película deja esto especialmente claro. Retoma la historia casi inmediatamente después del enfrentamiento de Bourne con Kirill en Moscú, ocurrido hacia el final de El mito de Bourne. Bourne sigue herido y huye de las autoridades rusas tras visitar a la hija de Vladimir Nevsky, uno de los hombres a los que había matado anteriormente. A partir de ahí, la historia avanza y sigue a Bourne mientras continúa investigando Treadstone, Blackbriar y su propio pasado olvidado. Hacia el final del mito de Bourne Supremacy, Bourne llama por teléfono a Pamela Landy. Durante esa conversación, Landy le proporciona información sobre su verdadera identidad, mientras que Bourne revela que está lo suficientemente cerca como para verla. El ultimátum de Bourne Ultimatum, llega finalmente a ese preciso instante de su propia cronología. La película recrea la conversación telefónica del final del mito de Bourne, pero esta vez continúa más allá del punto en que había terminado la cinta anterior. Esto significa que lo que parecía ser la conclusión del mito de Bourne resulta haber ocurrido, en realidad, después de la mayoría de los acontecimientos mostrados en el ultimátum de Bourne. Así pues, cronológicamente, el inicio del ultimátum se desarrolla inmediatamente después de los sucesos de Moscú en el mito. Luego, tras un salto temporal de 6 semanas, se desarrolla el periplo internacional de Bourne por Europa y Marruecos. Finalmente, la historia alcanza el momento de la conversación telefónica final del mito y prosigue más allá, adentrándose en el acto final del ultimátum. Esta estructura inusual hace que la tercera película no se perciba tanto como una secuela totalmente independiente, sino más bien como una continuación que completa los sucesos intermedios entre los momentos clave de la segunda entrega. Asimismo, ofrece al público una nueva perspectiva sobre escenas que creía haber visto ya. Lo que en un principio parecía el desenlace del mito de Bourne se convierte en un punto de inflexión en el ultimátum de Bourne, dando paso directamente al enfrentamiento final de Bourne contra los responsables de Treadstone y Blackbriar. Poco antes del estreno del ultimátum de Bourne, el director Paul Greengrass explicó que hacía de Jason Bourne un personaje tan fascinante y porque quería que la película se sintiera arraigada en la realidad. Greengrass describió a Bourne como un hombre corriente y verosímil que se ve envuelto en una búsqueda de la verdad casi legendaria. Aunque Bourne posee habilidades extraordinarias como asesino, el director quería que el público lo viera como una persona real que vive en un mundo moderno reconocible. En el núcleo del personaje de Bourne reside una pregunta fundamental: ¿es un asesino por naturaleza o fue convertido en uno? Esa cuestión es central en toda la historia de Bourne. Bourne sabe que ha matado gente, pero también sabe que su identidad como asesino fue creada mediante programas secretos de la CIA. Mientras busca respuestas, empieza a cuestionarse si la persona que fue en otro tiempo es realmente responsable de los actos violentos que cometió. Greengrass también quería que el público sintiera que Bourne era alguien con quien podían identificarse. En lugar de retratarlo como un superhéroe distante, la película lo presenta como un hombre que intenta escapar de un sistema poderoso y corrupto. Bourne no confía en quienes lo persiguen porque sabe que ocultan la verdad. Constantemente trata de llevarles ventaja mientras busca respuestas sobre su pasado. El director describió la historia como poseedora de un fuerte sentido de nosotros contra ellos. Bourne representa al individuo que intenta desesperadamente comprender qué le han hecho, mientras que sus perseguidores representan un sistema secreto decidido a protegerse a sí mismo. Lo que hizo que el concepto resultara especialmente apasionante para Greengrass fue el entorno realista de la película. En lugar de situar a Bourne en un mundo ficticio lleno de tecnología imposible o acción exagerada, los cineastas querían que todo pareciera algo que realmente podría suceder. Ya fuera que Bourne corriera por Nueva York, París, Londres, Madrid o cualquier otra gran ciudad, el público debía sentir que estos sucesos podrían estar ocurriendo cerca, tras calles comunes y edificios familiares. Ese enfoque realista se convirtió en una de las cualidades distintivas del ultimátum de Bourne. Para Greengrass,
El atractivo del mundo de Bourne residía en que se sentía como nuestro propio mundo. El peligro, las localizaciones, el poder político y la tecnología resultaban creíbles, lo que hacía que la lucha de Bourne se sintiera mucho más cercana a la realidad que una aventura de espionaje tradicional. Los efectos visuales de El Ultimátum de Bourne fueron creados por Double Negative, un importante estudio de efectos visuales conocido por su trabajo en películas de gran envergadura. Esta fue la segunda colaboración del estudio con el director Paul Greengrass, tras haber trabajado juntos en United 93 * en 2006. El supervisor de efectos visuales de producción de Double Negative, Peter Chiang, supervisó el trabajo de efectos visuales de la película. Curiosamente, la película contenía más de 590 planos con efectos visuales invisibles. No se trataba de efectos que el público notara de inmediato. Por el contrario, estaban diseñados para integrarse a la perfección en las imágenes de acción real, manteniendo así el realismo de las escenas. El equipo de efectos visuales creó una amplia variedad de mejoras para la película. Entre estas tareas se incluían la ampliación de decorados físicos, la creación de dobles digitales de los personajes, la generación de vehículos por ordenador, la incorporación de escombros y elementos del entorno, y la realización de cientos de pequeñas correcciones en 2D. Muchos de estos efectos se utilizaron en algunas de las secuencias de acción más importantes de la película. El objetivo no era que los efectos resultaran evidentes, sino lograr que la acción se sintiera más auténtica y creíble. Al combinar localizaciones reales, técnicas de rodaje tradicionales y efectos digitales cuidadosamente integrados, Double Negative contribuyó a mantener el estilo visual realista que Paul Greengrass buscaba para la saga Bourne. Así, aunque es posible que los espectadores no perciban muchos de los efectos visuales al ver la película, cientos de mejoras digitales actuaban entre bastidores para dotar de realismo a las peligrosas persecuciones, los choques, los entornos y las secuencias de acción a gran escala. La banda sonora oficial de The Bourne Ultimatum se publicó bajo el título de Bourne Ultimatum, Original Motion Picture Soundtrack. Al igual que en las películas anteriores de la saga Bourne, la música de la película fue compuesta por John Powell. Powell ya había establecido el estilo musical distintivo de la franquicia, combinando intensos arreglos orquestales con elementos electrónicos de ritmo acelerado para acompañar las trepidantes secuencias de acción de Bourne. La banda sonora fue editada por Decca Records en 2007, coincidiendo con el estreno de la película en cines. Uno de los momentos musicales más reconocibles llega al final de la película con el tema Extreme Was de Mavi. La canción ya estaba asociada a las anteriores entregas de Bourne, pero Mavi grabó una nueva versión específicamente para esta película. Esta versión se tituló Extreme Was Bourne's Ultimatum y suena durante los créditos finales. La canción quedó fuertemente asociada a Jason Bourne y a la franquicia, contribuyendo a dotar al final de la película de una identidad musical memorable. También existe una referencia musical interesante relacionada con la canción Scotty Doente No. En una de las secuencias, Bourne escucha la canción mientras se prepara para realizar un disparo de precisión. La canción apareció originalmente en la comedia Eurotrip, interpretada por el personaje de Matt Damon. Esto crea una conexión divertida entre ambas películas. Matt Damon aparece en las dos, pero con papeles totalmente distintos. En Eurotrip, interpreta a Scotty Doente No como parte de una escena cómica, mientras que en El Ultimátum de Bourne, * de Bourne Ultimatum, la misma canción suena durante una secuencia tensa relacionada con Bourne y su misión. Antes de su estreno comercial a gran escala, El Ultimátum de Bourne se presentó en varios preestrenos especiales y proyecciones benéficas en distintas ciudades. Uno de los primeros preestrenos tuvo lugar el 31 de julio de 2007 en el centro de Oklahoma City, en los cines Harkins Bricktown. El evento se organizó a beneficio de The Children's Center, una organización sin fines de lucro situada en la cercana localidad de Bethany, Oklahoma. La película se proyectó simultáneamente en 3 salas y Matt Damon asistió al evento para saludar a los invitados. Otra proyección especial anticipada se celebró el 30 de julio de 2007 en el histórico Egyptian Theatre de Boise, Idaho. Esta proyección se organizó a beneficio del Boise Contemporary Theater. Tanto el productor Frank Marshall como Matt Damon estuvieron presentes en el evento. Boise ya había acogido proyecciones benéficas anticipadas de las 2 primeras películas de Bourne, * El caso Bourne, * The Bourne Identity y El mito de Bourne,
The Bourne Supremacy, por lo que la proyección del Ultimátum de Bourne supuso la continuación de dicha tradición. La película también contó con estrenos internacionales. En Sydney, Australia, el Ultimátum de Bourne se estrenó el 8 de agosto de 2007 en el State Theatre, con la presencia de Matt Damon. Más tarde, la película se estrenó en Londres, en Leicester Square, el 15 de agosto de 2007. Matt Damon asistió al evento junto a sus compañeras de reparto Julia Stiles y Joan Allen. Al día siguiente, la película se estrenó en el Reino Unido. Tras estos estrenos y proyecciones anticipadas, The Bourne Ultimatum llegó a las salas de cine de todo el país el 30 de agosto de 2007. La película se lanzó para el mercado doméstico en formatos DVD y HD-DVD en Norteamérica el 11 de diciembre de 2007. La edición en DVD estuvo disponible en dos formatos de imagen distintos. Los espectadores podían elegir entre una versión de pantalla completa, *full screen, y una versión de pantalla ancha, *widescreen, con relación de aspecto 2.35:1, lo que permitía disfrutar de la película con el mismo formato visual utilizado en su proyección cinematográfica. Tanto la edición en DVD como la de HD-DVD incluían diversos contenidos adicionales, como escenas eliminadas, reportajes sobre el rodaje y comentarios de audio, ofreciendo a los seguidores una visión más cercana de la realización de la película y de cómo se desarrollaron ciertas escenas durante la producción. La edición en HD-DVD también incorporaba funciones interactivas que aprovechaban la tecnología del formato. Una de ellas era el formato interactivo HDI, que permitía a los espectadores acceder a opciones como comentarios en video con imagen sobre imagen, *picture in picture, mientras veían la película. Paralelamente al lanzamiento del DVD estándar, se comercializó una edición especial limitada titulada The Jason Bourne Collection. Esta colección reunía las 3 películas de Bourne estrenadas hasta la fecha, *The Bourne Identity, The Bourne Supremacy y The Bourne Ultimatum *, junto con un disco adicional que contenía material extra, como escenas eliminadas y reportajes sobre el rodaje. El conjunto presentaba un diseño distintivo inspirado en una caja de seguridad de un banco suizo. Incluso incluía objetos como moneda extranjera y un pasaporte al estilo de Jason Bourne, lo que lo hacía especialmente atractivo para coleccionistas y aficionados a la franquicia. La versión en HD-DVD presentaba la película y sus contenidos adicionales en alta definición y formato de pantalla ancha 2.35:1, con una resolución de 1080i. En cuanto al audio, ofrecía sonidos sin pérdidas Dolby True HD 5.1 y Dolby Digital Plus 5.1, brindando a los espectadores una experiencia de sonido envolvente de alta calidad. En aquel momento, estos lanzamientos domésticos ofrecieron al público diversas formas de volver a disfrutar de The Bourne Ultimatum, al tiempo que los contenidos adicionales aportaban información valiosa sobre la producción, las secuencias de acción y el proceso de creación de la película. El Ultimátum de Bourne fue un gran éxito de taquilla, con un estreno impresionante que recaudó $69,28 millones durante su primer fin de semana en los cines. En el momento de su lanzamiento, esta cifra representaba el récord de recaudación de un fin de semana de estreno para una película estrenada en agosto. Superó la marca anterior, que ostentaba Russo 2 *, lo que demostró la gran demanda del público por la tercera entrega de la saga Bourne. La película mantuvo el récord de estreno en agosto durante 7 años. Finalmente, fue superada en 2014 por Guardianes de la Galaxia, de Marvel. A medida que avanzaba su exhibición en cines, el Ultimátum de Bourne mantuvo un sólido desempeño tanto en Estados Unidos como a nivel internacional. En Estados Unidos, la película recaudó aproximadamente $227,47 millones. Fuera de Estados Unidos, generó otros $216,57 millones en los mercados internacionales. Esto elevó su recaudación total en taquilla a nivel mundial a aproximadamente $444,04 millones. Con esas cifras, el Ultimátum de Bourne se convirtió en la película más taquillera de la saga Bourne hasta ese momento, superando a las entregas anteriores y demostrando que la franquicia se había consolidado como una de las series de acción y espionaje modernas más exitosas. El Ultimátum de Bourne recibió elogios generalizados de la crítica, que destacó especialmente las intensas secuencias de acción, el crudo realismo, el ritmo vertiginoso y la interpretación de Matt Damon como Jason Bourne.
Muchos críticos opinaron que la película lograba combinar con éxito la emoción de un gran filme de acción con un enfoque más realista e inteligente del género de espionaje y suspenso. El estilo de dirección enérgico de Paul Greengrass y el uso de cámara en mano también fueron muy alabados por dotar a la acción de una sensación de inmediatez e imprevisibilidad. Según Rotten Tomatoes, la película obtuvo críticas positivas del 92% de los 263 críticos, con una calificación promedio de 8,1 sobre 10. En general, la crítica la consideró un thriller sumamente eficaz y bien estructurado, destacando especialmente la actuación de Damon y la dirección visual de Greengrass. Metacritic otorgó a la película una puntuación de 85 sobre 100, basada en las opiniones de 38 críticos. Esta calificación indicaba una aclamación universal, lo que demostraba la excelente acogida que tuvo el filme entre los principales medios especializados. La película también tuvo un desempeño excelente entre el público. Según CinemaScore, la audiencia otorgó a El Ultimátum de Bourne una calificación general de en una escala que iba de A a F. Cabe destacar que todos los grupos demográficos principales encuestados calificaron la película con una A o superior. El público estaba compuesto aproximadamente por un 56% de hombres, mientras que cerca del 82% de los espectadores tenía 25 años o más. En conjunto, la respuesta de la crítica y del público consolidó a El Ultimátum de Bourne como un cierre sumamente exitoso de la trilogía original de Bourne. Muchos críticos la consideraron la entrega más sólida y lograda de las tres películas. Al igual que El mito de Bourne, esta película también fue criticada por el uso excesivo de cámara en mano y planos inestables. El director Paul Greengrass utilizó este estilo deliberadamente para dotar a la película de una sensación de mayor inmediatez, crudeza y realismo. El movimiento constante de la cámara, los cortes rápidos y los encuadres poco convencionales resultaban especialmente evidentes durante las secuencias de acción. Sin embargo, esta técnica no se limitaba a las peleas y persecuciones, sino que también se empleaba en conversaciones más tranquilas y escenas cotidianas. Algunos críticos consideraron que este enfoque iba demasiado lejos. Richard Corliss, de la revista Time, aunque valoró positivamente la película en otros aspectos, criticó el movimiento de cámara durante las escenas de diálogo. Argumentó que el constante temblor a veces dificultaba centrar la atención en los actores, ya que el hombro de un personaje o el borde del encuadre ocultaban ocasionalmente a la persona que estaba hablando. En su opinión, esto distraía a los espectadores de la historia y del diálogo. La crítica no se limitaba simplemente al uso de la cámara en mano. Greengrass y el director de fotografía Oliver Good combinaron el movimiento de cámara en mano con un montaje muy rápido, composiciones inestables, zooms repentinos y encuadres extremadamente cerrados. El experto en cine David Bordwell señaló que El Ultimátum de Bourne llevó aún más allá el estilo visual del mito de Bourne, aplicando ese enfoque frenético y dinámico a gran parte del metraje. Para algunos espectadores, esta técnica hacía que la acción resultara más envolvente e intensa. Para otros, dificultaba el seguimiento de ciertas escenas e incluso provocaba molestias o mareos. El sitio web de Roger Ebert recopiló posteriormente numerosas quejas del público sobre el constante temblor de cámara y los cortes rápidos, especialmente durante las secuencias de acción. A pesar de estas críticas, el estilo de cámara en mano se convirtió en una de las señas de identidad visual de El Ultimátum de Bourne. Contribuyó a crear la sensación de que el espectador estaba inmerso en el peligroso mundo de Bourne, donde todo sucede con rapidez y nada parece totalmente estable. La representación del periódico británico The Guardian en la película también llamó la atención de la prensa del Reino Unido. Uno de los personajes principales, Simon Ross, interpretado por Paddy Considine, es un periodista de investigación ficticio que trabaja para dicho periódico real. Ross investiga a Jason Bourne y las operaciones secretas de la CIA. Sus pesquisas le llevan finalmente a descubrir información sobre la Operación Blackbriar. Los responsables de la película utilizaron también varias localizaciones reales de Londres, destacando especialmente la estación de Waterloo, donde Bourne cita a Ross. Esta secuencia se convierte en una de las escenas de acción más intensas del filme, ya que los agentes de la CIA siguen a Ross por la concurrida estación e intentan eliminarlo antes de que pueda revelar lo que sabe.
El hecho de que un periodista ficticio de The Guardian fuera perseguido por un asesino de la CIA a través de una de las estaciones de tren más concurridas de Londres resultó, naturalmente, motivo de diversión para el periódico real. Había incluso guiños más sutiles dirigidos a los lectores del periódico. Se observó que el editor ficticio que se reúne con Ross guardaba parecido con el editor real del Guardián de aquella época, Alan Bruce Breer. Por tanto, la representación resultaba a la vez halagadora y deliberadamente humorística. Asterisco el ultimátum de Bourne presentaba a The Guardian como un periódico valiente dedicado al periodismo de investigación, cuyos periodistas estaban dispuestos a indagar en información delicada sobre poderosas agencias de inteligencia. Al mismo tiempo, los redactores del periódico real comprendían perfectamente la exageración. La idea de un reportero de prensa convencional viéndose envuelto en una conspiración internacional de alto riesgo, perseguido por la CIA y corriendo para salvar la vida por la estación de Waterloo, distaba mucho de la realidad cotidiana del periodismo. La película también recibió una acogida positiva por parte de la comunidad de hackers y expertos en ciberseguridad porque, a diferencia de muchas películas que retratan el hacking de manera exagerada o poco realista, el ultimátum de Bourne incluyó referencias a herramientas y tecnologías informáticas auténticas. Un ejemplo interesante es la Bourne Game Cell, conocida comúnmente como BAS. A pesar de la curiosa conexión con el nombre de Jason Bourne, el software no tiene absolutamente nada que ver con el personaje ficticio. El nombre proviene de la Bourne Cell, desarrollada por el informático Stephen R. Bourne. La película también presenta MAP, una herramienta real de escaneo de redes muy utilizada para examinar redes e identificar los dispositivos y servicios conectados a ellas. Estos detalles contribuyeron a que la tecnología de la película resultara más auténtica. En lugar de depender totalmente de interfaces informáticas ficticias y líneas de código sin sentido, los cineastas incorporaron herramientas que existen realmente y que son utilizadas por profesionales de la seguridad y entusiastas de la informática. Esto resultó especialmente notable dado que muchas otras películas sobre hacking habían sido criticadas anteriormente por presentar los ordenadores de forma poco realista. Películas como Hackers, por ejemplo, se hicieron famosas por su representación altamente estilizada y exagerada del hacking informático. Asterisco el ultimátum de Bourne adoptó un enfoque más realista, lo que ayudó a que su tecnología encajara de forma natural en el mundo de espionaje y suspense de la película. La película también fue reconocida por su montaje. En 2012, el Motion Picture Editors Guild realizó una encuesta entre sus miembros para identificar las películas con mejor montaje de la historia del cine. Asterisco el ultimátum de Bourne ocupó el puesto 66 en la lista resultante. Este reconocimiento es especialmente significativo porque el montaje es uno de los aspectos técnicos más distintivos de la película. El filme combina cortes extremadamente rápidos, cámara en mano, múltiples ángulos de cámara y transiciones cuidadosamente sincronizadas para crear una sensación constante de urgencia. El estilo de montaje desempeña un papel fundamental a la hora de lograr que las persecuciones y enfrentamientos de Bourne se perciban como caóticos pero controlados. Incluso cuando se suceden docenas de planos con gran rapidez, el montaje mantiene la atención del espectador centrada en los movimientos de Bourne y en el peligro inmediato que le rodea. Como resultado, el ultimátum de Bourne se dio a conocer no solo por su historia y sus interpretaciones, sino también por su tecnología realista, su estilo visual innovador y su montaje lleno de energía. Antes del estreno de El ultimátum de Bourne, Matt Damon había insinuado que no le interesaba volver inmediatamente para una cuarta película de la saga Bourne. En mayo de 2007, al preguntársele sobre la continuación de la franquicia, Damon afirmó que, en esencia, habían llevado al personaje tan lejos como era posible. En ese momento, consideraba que la historia de Jason Bourne había llegado a su conclusión natural. Damon explicó que el aspecto más importante del personaje de Bourne era su lucha interna. A lo largo de las 3 primeras películas, Bourne había estado buscando respuestas sobre su identidad. Quería saber quién era realmente, porque se había convertido en asesino, qué había hecho en el pasado y si, en el fondo, era una buena o una mala persona. Esas preguntas eran las que impulsaban toda su trayectoria. Sin embargo, al final del ultimátum de Bourne, el protagonista finalmente había descubierto la verdad sobre sí mismo.
Sabía que su verdadero nombre era David Webb. Comprendía cómo se había visto involucrado en Treadstone y se había enfrentado a los responsables de convertirlo en asesino. Dado que Bourne había obtenido por fin las respuestas que buscaba, Damon opinaba que limitarse a hacer otra película con el mismo personaje no funcionaría. En agosto de 2007, explicó que la historia estaba prácticamente cerrada. Sin la incertidumbre de Bourne sobre su identidad ni su lucha por comprender su pasado, el motor emocional central del personaje desaparecería. Damon también señaló que rodar otra película de inmediato requeriría un enfoque totalmente distinto. Los responsables del filme tendrían que encontrar una nueva razón para el regreso de Bourne y crear un conflicto completamente nuevo, en lugar de limitarse a repetir la misma búsqueda de identidad. A pesar de ello, Damon dejó claro que adoraba al personaje y que no se cerraba por completo a volver algún día. Sugirió que, si Paul Greengrass regresaba años más tarde con una idea realmente magnífica para continuar la historia de Bourne, podría llegar a interesarle. En otras palabras, Damon no estaba diciendo que Jason Bourne no pudiera volver jamás. Simplemente creía que la historia original ya se había contado y que no había motivos para continuar, a menos que los cineastas encontraran una dirección novedosa y significativa para el personaje. Sus comentarios reflejaban el propio desenlace del ultimátum de Bourne. El protagonista había logrado escapar de la identidad que se le había impuesto y tenía la oportunidad de empezar una nueva vida. En ese punto, la historia de su búsqueda de la verdad había concluido. Sin embargo, a pesar de que Matt Damon había sugerido anteriormente que no tenía planes de volver a interpretar a Jason Bourne, la situación cambió con sorprendente rapidez. El 22 de febrero de 2008, Variety informó que Universal Pictures estaba desarrollando una cuarta película de Bourne, con la participación confirmada tanto de Matt Damon como de Paul Greengrass. El anuncio se produjo apenas unos meses después del estreno del ultimátum de Bourne y tras haber expresado Damon públicamente sus dudas sobre continuar la historia del personaje. Por tanto, la idea de recuperar a Bourne supuso un importante cambio de rumbo. La tercera película parecía haber culminado la búsqueda de identidad del protagonista, pero el enorme éxito de la franquicia hizo que una nueva entrega resultara cada vez más atractiva para el estudio. En esta etapa, sin embargo, el proyecto aún estaba en fase de desarrollo y la historia no estaba totalmente definida. Más adelante, Damon y Greengrass dejarían claro que solo querían regresar si se encontraba una historia digna de otra película de Bourne. El desarrollo de la cuarta entrega atravesaría diversos cambios en los años siguientes, lo que llevaría a la franquicia por un camino muy distinto antes de que Damon finalmente retomara el papel de Jason Bourne. Para el 16 de octubre de 2008, los planes para la cuarta película de Bourne habían avanzado considerablemente. Se anunció que George Nolfi escribiría el guión, mientras que Frank Marshall se encargaría de la producción. Jeffrey Weiner y Henry Morrison figuraban como productores ejecutivos. El proyecto también contaba con varios nombres conocidos vinculados a él. Se esperaba el regreso de Matt Damon como Jason Bourne, así como la participación de Julia Stiles y Joan Allen retomando sus respectivos papeles. Asimismo, estaba previsto que el director Paul Greengrass volviera a ponerse tras la cámara. Sin embargo, el desarrollo del guión pronto se complicó. Para agosto de 2009, se había contratado a otro guionista, Joshua Setumer, para trabajar en un guión independiente para el proyecto. La idea era que Setumer desarrollara un borrador paralelo que pudiera combinarse con el guión de George Nolfi. Esto se hizo necesario debido a que Nolfi tenía otro compromiso importante. Se preparaba para dirigir The Adjustment Bureau, cuya producción estaba programada para comenzar en septiembre de 2009. En consecuencia, Universal incorporó a Setumer al proyecto para permitir que el trabajo en la cuarta película de Bourne continuara mientras Nolfi se centraba en su proyecto como director. En ese momento, el estudio aún contaba con la participación de Matt Damon y Paul Greengrass, y la intención era claramente continuar la historia de Jason Bourne tras los acontecimientos de The Bourne Ultimatum. No obstante, el guión seguía evolucionando y el proyecto experimentaría varios cambios más antes de que la cuarta película tomara finalmente un rumbo muy diferente. En esta etapa, sin embargo, el proyecto aún estaba en fase de desarrollo y la historia no estaba totalmente definida. Más adelante, Damon y Greengrass dejarían claro que solo querían regresar si los cineastas lograban encontrar una historia digna de otra película de Bourne.
El desarrollo de la cuarta película atravesaría varios cambios en los años siguientes, lo que finalmente llevaría a la franquicia por un camino muy distinto antes de que Damon regresara finalmente como Jason Bourne. Para el 16 de octubre de 2008, los planes para la cuarta película de Bourne habían avanzado considerablemente. Se anunció que George Nolfi escribiría el guión, mientras que Frank Marshall produciría la película. Jeffrey Weiner y Henry Morrison figuraban como productores ejecutivos. El proyecto también contaba con varios nombres conocidos vinculados a él. Se esperaba que Matt Damon regresara como Jason Bourne, y también estaba previsto que Julia Stiles y Joan Allen retomaran sus papeles. Asimismo, el director Paul Greengrass iba a volver a ponerse tras la cámara. Sin embargo, el desarrollo del guión pronto se complicó. Para agosto de 2009, se había contratado a otro guionista, Joshua Setumer, para trabajar en un guión independiente para el proyecto. El plan consistía en que Setumer desarrollara un borrador paralelo que pudiera combinarse con el guión de George Nolfi. Esto se hizo necesario porque Nolfi tenía otro compromiso importante. Se preparaba para dirigir The Adjustment Bureau, cuya producción estaba programada para comenzar en septiembre de 2009. Como resultado, Universal incorporó a Setumer al proyecto para que el trabajo en la cuarta película de Bourne pudiera continuar mientras Nolfi se centraba en su proyecto como director. En ese momento, el estudio aún contaba con Matt Damon y Paul Greengrass, y la intención era claramente continuar la historia de Jason Bourne tras los acontecimientos del ultimátum de Bourne. No obstante, el guión seguía evolucionando y el proyecto sufriría varios cambios más antes de que la cuarta película tomara finalmente una dirección muy distinta. A principios de 2010, el futuro de la franquicia Bourne se había vuelto incierto. El 1 de febrero de 2010, Matt Damon habló sobre la cuarta película durante el estreno de Invictus en el Reino Unido. Explicó que probablemente faltaban al menos 5 años para una continuación directa del ultimátum de Bourne, en gran medida porque los responsables del proyecto aún no habían encontrado un guión que les convenciera. Paul Greengrass, director de El mito de Bourne y El ultimátum de Bourne, también se pronunció al respecto. Afirmó que no regresaría para otra película de la saga a menos que surgiera el guión adecuado. En otras palabras, no quería hacer una secuela simplemente por el hecho de continuar la franquicia. La historia debía ofrecer algo que realmente valiera la pena. Damon también planteó otra posibilidad. Mientras se aguardaba un posible reencuentro con Greengrass, el estudio podría realizar una precuela de la saga Bourne protagonizada por otro actor en el papel principal y dirigida por otra persona. Esto permitiría que la franquicia siguiera adelante aunque Damon y Greengrass no estuvieran listos para regresar de inmediato. Más tarde, Damon reafirmó esta postura durante una aparición en el programa Today el 10 de marzo de 2010. Se mostró abierto a volver a interpretar a Jason Bourne, pero dejó claro que, si participaba en otra película de la saga, quería que Paul Greengrass fuera el director. Por aquel entonces, el futuro de Jason Bourne era incierto. Aunque seguía existiendo la posibilidad de una secuela directa con Damon y Greengrass, esta tardaría varios años en materializarse. Paralelamente, se barajaba la opción de una precuela independiente o una nueva historia con otro actor y director. Finalmente, la franquicia tomó un rumbo distinto. Más adelante, en 2010, el proyecto evolucionó hasta convertirse en El legado de Bourne, asterisco de Bourne Legacy, cinta que introdujo un nuevo protagonista en lugar de continuar directamente la historia de Jason Bourne. Para junio de 2010, el futuro de la franquicia Bourne había dado un giro importante. Se anunció que Tony Gilroy, co-guionista de las anteriores entregas de la saga, volvería para escribir una nueva película titulada El legado de Bourne. El estreno estaba previsto para 2012. Pocos meses después, en octubre de 2010, se confirmó que Gilroy también asumiría la dirección del filme. Uno de los cambios más significativos fue que Matt Damon no regresaría para interpretar a Jason Bourne. Gilroy explicó que El legado de Bourne no pretendía ser un reinicio, asterisco reboot, ni un sustituto de la trilogía original. En su lugar, la describió como un capítulo totalmente nuevo dentro del mismo universo. Jason Bourne no aparecería en la película, pero seguiría vivo en algún punto de la historia. Los acontecimientos de las 3 primeras películas de Bourne servirían, de hecho, como base para la nueva cinta. Todo lo que le sucedió a Bourne, incluida la exposición de Treadstone y Blackbriar,
tendría consecuencias que afectarían al universo más amplio de la franquicia. En lugar de seguir narrando la historia exclusivamente desde la perspectiva de Bourne, Gilroy quería ampliar el universo y revelar qué estaba sucediendo más allá del viaje personal del protagonista. La nueva película presentaría a un héroe totalmente nuevo y exploraría una conspiración mucho más amplia en torno a los programas gubernamentales secretos. La visión de Gilroy consistía en ampliar el mundo que el público ya había visto en las 3 primeras películas. Las entregas anteriores se habían centrado principalmente en Jason Bourne y su búsqueda de identidad, pero el legado de Bourne, asterisco de Bourne Legacy, adoptaría una perspectiva más amplia, mostrando a otras personas, organizaciones y operaciones vinculadas a dichos programas secretos. Un aspecto importante es que Gilroy quería que los seguidores de la trilogía original comprendieran que no se estaban ignorando los acontecimientos que ya habían presenciado. Por el contrario, esos sucesos servirían como detonante para la historia del legado de Bourne. Así, la nueva película se situaría en la misma continuidad narrativa en lugar de borrar lo que había ocurrido anteriormente. Y aunque Jason Bourne no aparecería en el legado de Bourne, Gilroy dejó deliberadamente la puerta abierta a su eventual regreso. La idea era construir un mundo más vasto en torno a la historia de Bourne, introducir nuevos personajes y conflictos, con el tiempo, crear la posibilidad de que Jason Bourne volviera en algún momento futuro. Por tanto, en lugar de finalizar la franquicia tras la trilogía de Matt Damon, el legado de Bourne se diseñó para expandir la serie hacia un universo mucho mayor, manteniendo al mismo tiempo la presencia de Bourne en un segundo plano. Finalmente, el legado de Bourne se estrenó en los cines de Estados Unidos el 10 de agosto de 2012. La película supuso un cambio significativo para la franquicia, ya que se alejó de la historia de Jason Bourne e introdujo un nuevo personaje central y un nuevo protagonista, todo ello manteniéndose dentro del mismo universo establecido por la trilogía original. Más que servir como continuación directa del viaje personal de Bourne, la película exploraba las consecuencias más amplias de los programas secretos de la CIA y de los sucesos desarrollados en las películas anteriores. Aunque Matt Damon no apareció como Jason Bourne, los acontecimientos de la trilogía original siguieron siendo una parte importante de la historia y ayudaron a establecer el contexto del nuevo capítulo de la franquicia. A pesar de la acogida desigual de la crítica hacia el legado de Bourne, Universal Pictures manifestó su interés en continuar la franquicia Bourne con más películas. El estudio habló sobre el futuro de la serie en una conferencia de prensa celebrada en Los Ángeles, California, sugiriendo que el legado de Bourne no marcaría el final de la franquicia. La novedad más importante surgió el 15 de septiembre de 2014, cuando se anunció oficialmente que Matt Damon y Paul Greengrass regresarían para otra película de la saga Bourne. Esto significaba que el mismísimo Jason Bourne volvería finalmente tras casi una década de ausencia en la pantalla. Paralelamente, se esperaba que el personaje de Jeremy Renner, Aaron Cross, regresara en una película independiente de la saga Bourne en una fecha posterior. El plan consistía, por tanto, en continuar ambas tramas por separado en lugar de unir a los dos personajes de inmediato. El calendario de estreno también sufrió modificaciones durante la fase de desarrollo. Inicialmente, el estudio tenía previsto estrenar la nueva película de Bourne protagonizada por Damon el 14 de agosto de 2015, pero Universal decidió posteriormente retrasar la fecha al 15 de julio de 2016. El proyecto acabó convirtiéndose en Jason Bourne, marcando el regreso de Matt Damon al papel que le había dado fama internacional. La película se estrenó finalmente en Estados Unidos el 29 de julio de 2016. Con el regreso de Damon como Jason Bourne y de Paul Greengrass en la dirección, la película supuso una vuelta importante a la trama original. Sin embargo, a diferencia de la acogida extraordinariamente positiva del ultimátum de Bourne, Jason Bourne recibió críticas dispares. Las opiniones se dividieron respecto a la historia, la acción y la decisión de retomar el personaje de Bourne tras tantos años. Y así llegamos al final de El ultimátum de Bourne, una historia sobre la identidad, la redención y la lucha de un hombre por liberarse del sistema que lo convirtió en un arma. Puede que Jason Bourne se desvaneciera en la oscuridad, pero su viaje continuaría en los años posteriores. Si has disfrutado de esta historia completa y de los detalles entre bastidores, no olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para descubrir más historias y datos fascinantes sobre cine. Gracias por verlo y nos vemos en el próximo video.
Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos adentramos en la historia completa y el proceso de creación de El Ultimátum de Bourne, la tercera entrega llena de acción de la legendaria saga de Jason Bourne. Desde la peligrosa búsqueda de Bourne para recuperar su pasado olvidado hasta el secreto programa Blackbriar de la CIA, esta película nos lleva por un viaje trepidante repleto de traiciones, conspiraciones, persecuciones intensas y revelaciones impactantes. Así que acomódense, relájense y descubramos juntos la historia detrás del Ultimátum de Bourne. Asterisco: El Ultimátum de Bourne es una película estadounidense de acción y suspenso de 2007, basada en el personaje Jason Bourne, creado por el reconocido autor Robert Ludlum. Jason Bourne, interpretado por Matt Damon, es un ex asesino de la CIA altamente capacitado que padece amnesia psicógena. Ha perdido gran parte de su memoria e intenta desesperadamente descubrir la verdad sobre quién era realmente y cómo se vio involucrado en los programas secretos de asesinato de la CIA. La película también cuenta con la participación de Julia Stiles, David Strathairn, Scott Glenn, Paddy Considine, Edgar Ramírez, Albert Finney y Joan Allen en papeles destacados. Dirigida por Paul Greengrass, el guión fue escrito por Tony Gilroy, Scott Z. Burns y George Nolfi. Aunque la película comparte título y algunos elementos con la novela de Robert Ludlum El Ultimátum de Bourne, la historia del filme se basa solo libremente en el libro. Los acontecimientos de la película transcurren tanto durante como después de los sucesos del mito de Bourne, asterisco de Bourne Supremacy, estrenada en 2004. Tras todo lo que ha vivido, Jason Bourne sigue buscando respuestas sobre su misterioso pasado. Quiere descubrir quién era antes de convertirse en el asesino altamente capacitado conocido como Jason Bourne. Lo que es más importante, quiere entender por qué la CIA lo convirtió en un arma. Sin embargo, la búsqueda de la verdad de Bourne se vuelve aún más peligrosa cuando descubre que otro programa secreto de la CIA, conocido como Blackbriar, también está vinculado a él. Mientras Bourne continúa investigando su pasado, se ve perseguido por personas poderosas dentro de la comunidad de inteligencia. Estas harán todo lo posible para impedir que descubra la verdad y revele los secretos que se esconden tras los programas que lo crearon. Ahora, Bourne debe utilizar toda su inteligencia, sus habilidades de combate y su experiencia para mantenerse un paso por delante de sus enemigos mientras descubre las últimas piezas de su pasado olvidado. Tras el estreno de El mito de Bourne, el director Paul Greengrass aceptó regresar para dirigir la tercera entrega de la saga. Tony Gilroy, quien había escrito las dos películas anteriores, quería llevar al personaje de Jason Bourne en una dirección más emocional. Consideraba que la película anterior no había explorado a fondo el sentimiento de culpa de Bourne por las personas a las que había matado durante su etapa como asesino. Para esta película, Gilroy quería que Bourne buscara no solo la verdad sobre su pasado, sino también una sensación de redención. Bourne había pasado años intentando escapar de la vida violenta que se le había impuesto. Ahora quería afrontar las consecuencias de sus actos y encontrar la manera de reconciliarse con lo que había hecho. El rodaje principal de El Ultimátum de Bourne comenzó oficialmente en Nueva York el 2 de octubre de 2006. La producción también dependió en gran medida de los efectos visuales para realzar las intensas secuencias de acción y las espectaculares escenas de gran envergadura de la película. Los efectos visuales fueron creados por Double Negative, estudio que ayudó a materializar muchas de las escenas más complejas del filme, manteniendo al mismo tiempo el estilo realista que se había convertido en un sello distintivo de la saga Bourne. Asterisco: El Ultimátum de Bourne tuvo su estreno mundial en el ArcLight Hollywood el 25 de julio de 2007. Tras el estreno, la película llegó a los cines de Estados Unidos el 3 de agosto de 2007 bajo la distribución de Universal Pictures. La película fue aclamada unánimemente por la crítica. Tanto el público como los especialistas elogiaron especialmente sus intensas secuencias de acción, su ritmo narrativo vertiginoso, su estilo realista y la interpretación de Matt Damon como Jason Bourne. El filme también cosechó un gran éxito comercial, recaudando aproximadamente $444 millones en todo el mundo. Su éxito fue reconocido además en los premios de la Academia, donde El Ultimátum de Bourne ganó 3 Oscar. Tras el éxito de la trilogía, la franquicia Bourne continuó con otra película, El legado de Bourne, estrenada en 2012. Sin embargo, esta entrega adoptó un enfoque diferente, ya que ni Matt Damon ni el director Paul Greengrass participaron en el proyecto.
En su lugar, la historia introdujo un nuevo protagonista y amplió el universo de Bourne. Varios años después, la franquicia retomó la figura de Jason Bourne con la película Jason Bourne, estrenada en 2016. El filme sirvió como continuación directa de la historia del personaje y supuso el regreso de Matt Damon al papel, explorando una vez más el misterioso pasado y el peligroso mundo que rodeaban al antiguo asesino de la CIA. Tras ser perseguido por Kirill, Jason Bourne logra escapar de la policía de Moscú a pesar de estar gravemente herido. Mientras intenta huir y recuperarse de sus lesiones, Bourne empieza a experimentar más flashbacks de su pasado. Estos recuerdos le transportan a la época en que comenzó a participar en la Operación Treadstone, el programa secreto de la CIA que lo convirtió en un asesino altamente cualificado. A través de estos recuerdos fragmentados, Bourne empieza a darse cuenta de que tal vez no eligió esta vida por voluntad propia. Más bien, parece que fue presionado y obligado a colaborar con el programa, transformándose gradualmente en el agente letal que la CIA quería que fuera. 6 semanas después, la situación en el seno de la CIA empieza a cambiar. La subdirectora Pamela Landy revela una grabación de audio que contiene la confesión de Ward Abbott, el fallecido exjefe de la Operación Treadstone. La confesión grabada de Abbott saca a la luz información importante sobre el programa secreto y sus actividades. Landy lleva la grabación al director de la CIA, Ezra Kramer, lo que podría someter las operaciones encubiertas de la agencia a un escrutinio aún mayor. Mientras tanto, en Turín, Italia, un periodista llamado Simon Ross, que trabaja para The Guardian, ha estado investigando a Jason Bourne y escribiendo una columna sobre él. A medida que Ross profundiza en la misteriosa historia que rodea a Bourne, descubre información sobre una nueva operación de la CIA llamada Blackbriar. Blackbriar es un programa aún más secreto y poderoso que Treadstone, y parece ser el que lo sustituyó. Ross posee ahora información que podría sacar a la luz uno de los secretos mejor guardados de la CIA. Sin embargo, al investigar sobre Blackbriar y Jason Bourne, se expone sin saberlo a un grave peligro. Al mismo tiempo, Bourne prosigue su propia búsqueda de la verdad, ajeno a que su pasado, los programas secretos de la CIA y la investigación del periodista están a punto de converger. La CIA pronto descubre que el periodista Simon Ross está investigando algo mucho más peligroso de lo que esperaban. Mediante el sofisticado sistema de vigilancia Echelon, la CIA monitorea las comunicaciones de Ross. Durante una conversación telefónica con su editor, Ross menciona el nombre de Blackbriar. En cuanto la CIA escucha ese nombre, comprende que Ross ha descubierto información sobre una de sus operaciones más secretas. Mientras tanto, Jason Bourne sigue buscando respuestas sobre su pasado. Tras enterarse de la muerte de Marie, la mujer a la que amaba, Bourne contacta con el hermano de esta, Martin Creus, y le comunica que Marie fue asesinada en la India. Bourne también había estado siguiendo los artículos de prensa de Simon Ross y se había interesado por la información que éste estaba revelando sobre la CIA. Bourne decide reunirse personalmente con Ross. Organiza un encuentro con el periodista en la estación londinense de Waterloo, con la esperanza de averiguar qué sabe Ross sobre Blackbriar y quién dentro de la CIA le ha estado facilitando información. Sin embargo, Bourne se percata rápidamente de que la CIA ya está vigilando a Ross. Al darse cuenta de que los agentes se están acercando, Bourne ayuda a Ross a eludir su captura en secreto. Valiéndose de su experiencia y de su extraordinaria percepción del entorno, guía al aterrorizado periodista a través de la concurrida estación e intenta ponerlo a salvo. Pero Ross entra en pánico. Al intentar huir, se expone a un asesino de Blackbriar llamado Paz. Siguiendo las órdenes del subdirector de la CIA, Noah Bosen, Paz apunta y dispara a Ross, acabando con su vida. Una vez muerto Ross, el equipo de Bosen toma el control de la investigación. Aunque Pamela Landy participa en la operación y colabora a regañadientes con Bosen, se muestra claramente incómoda ante los métodos cada vez más agresivos empleados por Blackbriar. La CIA examina las pertenencias de Ross y estudia minuciosamente las notas que llevaba consigo. Finalmente, descubren la identidad de la fuente de Ross. La fuente es Neal Daniels, un jefe de estación de la CIA con base en Madrid. Al parecer, Daniels ha estado proporcionando a Ross información clasificada sobre Blackbriar, lo que lo convierte en una grave amenaza para la operación secreta de la CIA. Bourne también descubre la conexión de Daniels con la investigación y viaja a Madrid. Cuando Bourne llega a la oficina de Daniels,
se encuentra con agentes de la CIA enviados por Bosen para capturar o eliminar a Daniels. Bourne utiliza sus habilidades para abrirse paso luchando contra los agentes y logra escapar de ellos. Dentro de la oficina, Bourne encuentra a Nikki Parsons, una antigua agente de Treadstone con la que ya se había cruzado anteriormente. Nikki le informa a Bourne que Neal Daniels ya ha huido de Madrid y se dirige a Tánger, Marruecos. Luego, ella ayuda a Bourne a escapar cuando otra unidad de la CIA llega al lugar. A medida que colaboran, queda claro que la conexión de Nikki con Bourne podría ser más compleja de lo que parecía en un principio. Su interacción sugiere que ambos pudieron haber mantenido una relación sentimental antes de que Bourne perdiera la memoria. Ahora Bourne se dirige a Tánger, decidido a encontrar a Daniels antes de que Blackbriar pueda dar con él. Al mismo tiempo, Bosen y sus agentes estrechan el cerco, convirtiendo la búsqueda de la verdad de Bourne en otra carrera mortal contra la CIA. Mientras tanto, Des Bouxani, agente de Blackbriar, recibe una nueva misión de Noah Bosen. Su objetivo es localizar y eliminar a Neal Daniels antes de que éste pueda revelar más secretos sobre las operaciones encubiertas de la CIA. Simultáneamente, Bosen descubre que Nikki Parsons ha accedido a información clasificada relacionada con Daniels. Esto despierta inmediatamente sus sospechas. Bosen empieza a creer que Nikki podría estar colaborando con Jason Bourne. Sin dudarlo, ordena a Des que elimine tanto a Nikki como a Bourne. Pamela Landy se opone firmemente a esta decisión. Aunque comprende que la situación se está volviendo cada vez más peligrosa y considera que Bosen está yendo demasiado lejos, él se niega a dar marcha atrás. Bourne, por su parte, ya está siguiendo la pista de Des. Persigue al agente de Blackbriar intentando impedir que llegue hasta Daniels. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Bourne, Des logra localizar a Daniels y lleva a cabo el asesinato. Bourne llega demasiado tarde para salvarlo, pero la misión de Des no ha terminado. Tras matar a Daniels, centra su atención en Nikki, quien ahora corre un peligro inminente. Bourne sigue a Des y finalmente lo intercepta. Se produce un enfrentamiento brutal entre ambos hombres. Bourne logra doblegar al agente de Blackbriar, altamente cualificado, y acaba matándolo por estrangulamiento. Con Des muerto, Bourne se da cuenta de que Nikki sigue siendo un objetivo. La pone rápidamente a salvo y le dice que desaparezca y permanezca oculta, sabiendo que la CIA seguirá buscándola si descubren dónde está. Bourne examina entonces el contenido del maletín de Neal Daniels. Dentro, descubre una información crucial: la dirección de una oficina encubierta de la CIA en Nueva York. No se trata de una oficina cualquiera de la CIA. Es la ubicación secreta desde donde Noah Bosen dirige Blackbriar. Bourne ahora tiene un nuevo destino. Se dirige a Nueva York, decidido a enfrentarse a los responsables de Blackbriar y descubrir por fin la verdad sobre el programa secreto que ha estado controlando su vida. Pero esta vez, Bourne no solo huye de la CIA, va directamente a por ellos. Mientras tanto, Pamela Landy recibe una llamada telefónica de Jason Bourne. Sin embargo, el equipo de Bosen intercepta la conversación y comienza a escucharla. Durante la llamada, Landy le proporciona a Bourne información importante sobre su verdadera identidad. Le revela que su nombre real es David Webb y le indica su fecha de nacimiento, el 15 de abril de 1971. Para Bourne, esta es otra pieza clave del rompecabezas. Tras todo lo que ha vivido, por fin se acerca a descubrir quién era antes de convertirse en Jason Bourne. Pero Bosen sigue vigilándolo todo. También intercepta un mensaje de texto que Bourne envía a Landy, en el que indica el lugar donde quiere reunirse con ella. Creyendo que por fin sabe dónde aparecerá Bourne, Bosen reúne de inmediato a un equipo táctico y abandona su despacho para capturarlo. Pero Bourne se ha anticipado a sus movimientos. En lugar de acudir al lugar de la cita, entra sigilosamente en el despacho de Bosen. Una vez dentro, Bourne llama directamente a Bosen. Durante la conversación, graba cuidadosamente la voz de este. Esto le permite burlar el sistema de seguridad de la oficina y acceder a la caja fuerte fuertemente protegida del subdirector. Bourne abre la caja fuerte y se apodera de documentos clasificados que contienen información altamente confidencial sobre la operación Blackbriar. Ahora, Bourne cuenta con pruebas físicas del programa secreto de la CIA. Bosen no tarda en darse cuenta de lo ocurrido. Furioso porque Bourne se ha infiltrado en su despacho, supuestamente seguro,
y ha robado documentos clasificados de Blackbriar, Bosen envía a otro agente altamente cualificado tras él. El elegido es Paz, el mismo asesino que anteriormente acabó con la vida de Simon Ross. Al mismo tiempo, Bosen se pone en contacto con el Dr. Albert Hirsch, el hombre responsable del programa de condicionamiento psicológico y conductual utilizado por Treadstone. Hirsch desempeñó un papel crucial en la transformación de los reclutas en asesinos bajo estricto control. Bosen le informa de que Bourne ha regresado y de que la situación se ha vuelto extremadamente grave. La persecución se convierte rápidamente en una peligrosa carrera de coches. Bourne y Paz recorren las calles a toda velocidad mientras intentan superarse mutuamente mediante maniobras tácticas. La persecución se torna cada vez más violenta y termina finalmente con el choque de ambos vehículos. A pesar de la violenta colisión, Bourne sobrevive. Encuentra a Paz herido y lo encañona. Por un momento, parece que Bourne finalmente matará al hombre responsable de la muerte de Ross, quien ha sido enviado tras él en repetidas ocasiones. Pero Bourne toma una decisión diferente. En lugar de quitarle la vida a Paz, baja su arma y le perdona la vida. Este momento demuestra cuánto ha cambiado Bourne. Ya no es el asesino carente de emociones para el que fue creado. Tras años de ser utilizado como un arma, Bourne tiene ahora el poder de elegir sus propias acciones y decide no convertirse en el asesino que la CIA quería que fuera. Bourne logra descifrar el significado oculto del mensaje en clave de Pamela Landy y se dirige a un hospital situado en el número 415 de la calle 71 Este, en Nueva York. Allí se reúne con Landy y le entrega los archivos clasificados de Blackbriar que robó de la oficina de Bosen. Estos documentos contienen información que podría exponer las operaciones secretas de la CIA y revelar la verdad sobre el programa. Tras entregar los archivos a Landy, Bourne se adentra más en el edificio. Su siguiente objetivo es el Dr. Albert Hirsch, el hombre responsable del programa de condicionamiento psicológico y modificación de conducta que ayudó a convertir a los reclutas en asesinos altamente entrenados de Treadstone. Bourne finalmente se enfrenta a Hirsch y exige respuestas sobre su pasado. Durante años, Bourne creyó que había sido obligado a convertirse en asesino. Pero Hirsch revela algo que cambia por completo su comprensión de lo sucedido. En realidad, Bourne se había ofrecido voluntario para Treadstone. Había entrado en el programa por voluntad propia y aceptado la misión de convertirse en asesino. Hirsch explica que Bourne estaba tan decidido a demostrar su lealtad que mató voluntariamente a un hombre sobre el que no sabía nada. La revelación afecta profundamente a Bourne. Se da cuenta de que su transformación en asesino no fue algo que se le impusiera totalmente. En un momento dado, antes de perder la memoria, él mismo había elegido ese camino voluntariamente. Bourne deja a Hirsch y se dirige a la azotea, pero antes de poder escapar, se encuentra con Paz. Paz está confundido por la decisión anterior de Bourne de perdonarle la vida. Apunta con su arma a Bourne y le pregunta por qué no lo mató cuando tuvo la oportunidad. En lugar de pelear, Bourne le pregunta a Paz si realmente comprende por qué lleva a cabo esas misiones y quién es el verdadero responsable de las órdenes que acata. Acto seguido, Bourne repite las palabras que pronunció el profesor, otro antiguo agente de Treadstone cuya muerte le había afectado profundamente. Míranos, mira lo que te obligan a dar. Estas palabras obligan a Paz a reconsiderar su papel como asesino. Por un instante, Paz parece comprender lo que Bourne intenta decirle. Baja lentamente su arma, decidiendo no matar a Bourne. Pero el enfrentamiento no ha terminado. Noah Bosen aparece de repente y abre fuego contra Bourne. Sin otro lugar a donde ir, Bourne toma una decisión desesperada. Salta del edificio y se precipita al East River. Bosen observa cómo Bourne desaparece bajo el agua, creyendo que la caída podría haber puesto fin a la larga persecución. Pero Bourne ha sobrevivido a situaciones mucho más peligrosas. Y la historia de Jason Bourne aún no ha terminado. 3 días después, Nikki Parsons ve un reportaje sobre la impactante revelación de la Operación Blackbriar. El programa secreto de la CIA ha salido finalmente a la luz y las consecuencias son inmediatas. El Dr. Albert Hirsch y Noah Bosen son arrestados por su participación en las operaciones encubiertas, mientras que el director de la CIA, Ezra Kramer, es objeto de una investigación penal por su papel en el programa. El reportaje también aborda el destino de David Webb, más conocido como Jason Bourne. Las autoridades han buscado a Bourne tras su dramática caída al río East, pero hay un detalle importante.
Aún no han encontrado su cuerpo. Al oír esto, Nikki sonríe discretamente. Entiende lo que eso probablemente significa. Bourne sigue vivo. Entonces, la película revela la verdad. Tras saltar del edificio, Bourne sobrevivió a la caída. En lugar de morir, logró escapar sumergiéndose en el agua y alejarse nadando. Mientras la oscuridad lo rodea, Bourne desaparece bajo la superficie y nada hacia la distancia. Durante años, había huido de la CIA, de su pasado y de la identidad que habían creado para él. Pero ahora, tras exponer Blackbriar y enfrentarse a la verdad sobre su pasado, Jason Bourne ha desaparecido finalmente bajo sus propios términos. Puede que las autoridades crean que ha muerto. Nikki sabe la verdad. Jason Bourne está vivo y, una vez más, ha desaparecido sin dejar rastro. Matt Damon interpreta a Jason Bourne, el protagonista de la película. Bourne es un antiguo asesino de la CIA entrenado en el programa secreto Treadstone. Tras sufrir amnesia psicógena, pierde gran parte de su memoria y comienza a buscar la verdad sobre su pasado. A lo largo de la historia, lucha por escapar de la identidad violenta que la CIA creó para él, al tiempo que intenta recuperar el control de su propia vida. Julia Stiles interpreta a Nikki Parsons, una agente de la CIA que trabajó anteriormente en el programa Treadstone. Tras la clausura de Treadstone, Nikki es asignada a otras funciones dentro de la agencia. Sin embargo, su vínculo con Bourne la arrastra de nuevo al peligroso conflicto que lo rodea. A medida que avanza la historia, ella se muestra cada vez más comprensiva con Bourne y le ayuda a eludir a la CIA. David Strathairn interpreta a Noah Bosen, el subdirector de la CIA responsable de la Operación Blackbriar, el programa de alto secreto que sustituye a Treadstone. Bosen está decidido a proteger Blackbriar a toda costa y considera a Bourne una grave amenaza para el programa. Utiliza todo el poder de la CIA para localizar a Bourne e impedir que se revelen los secretos de la agencia. Scott Glenn interpreta a Ezra Kramer, el director de la CIA. Como máximo responsable de la agencia, Kramer es una de las figuras más poderosas de la historia. Se ve envuelto en la creciente crisis en torno a Treadstone y Blackbriar a medida que las operaciones secretas de la CIA empiezan a ser objeto de escrutinio. Cuando comienzan a surgir pruebas de las actividades de la agencia, Kramer se enfrenta a graves consecuencias y termina siendo objeto de una investigación penal. Paddy Considine interpreta a Simon Ross, un periodista que trabaja para The Guardian. Ross ha estado investigando la misteriosa operación Treadstone y está decidido a descubrir la verdad detrás del programa secreto y su conexión con Jason Bourne. Durante su investigación, Ross descubre información sobre la operación Blackbriar, el programa de la CIA sucesor de Treadstone. Sin embargo, su investigación lo coloca directamente en el punto de mira de la CIA. Una vez que la agencia se da cuenta de que Ross conoce la existencia de Blackbriar, este se convierte en un objetivo, transformando su búsqueda de la verdad en una peligrosa lucha por la supervivencia. Edgar Ramírez interpreta a Paz, un asesino de Blackbriar altamente cualificado a quien Noah Bosen asigna la tarea de eliminar a Jason Bourne. Paz es un agente peligroso y decidido, pero sus enfrentamientos con Bourne acaban obligándole a cuestionar las órdenes recibidas y el propósito de las misiones que lleva a cabo. Albert Finney interpreta al Dr. Albert Hirsch, el psicólogo que supervisó el programa de modificación de conducta utilizado por la Operación Treadstone. Hirsch fue el responsable de transformar a los reclutas en asesinos altamente controlados y eficaces. También es una de las personas que conoce la verdad sobre el pasado de Bourne y revela un detalle impactante, que Bourne se había ofrecido voluntario para Treadstone y había participado en el programa por propia voluntad. Joan Allen interpreta a Pamela Pam Landy, una subdirectora de la CIA que se involucra en los esfuerzos para capturar a Bourne. Se le asigna la tarea de ayudar a Noah Bosen y a su equipo, pero, a diferencia de Bosen, Landy se siente cada vez más incómoda con los métodos empleados por Blackbriar. Landy tiene una historia complicada con Bourne. Aunque tiene la misión de ayudar a capturarlo, poco a poco se da cuenta de que Bourne no es simplemente el peligroso asesino que la CIA presenta. A medida que sale a la luz la verdad sobre Treadstone y Blackbriar, Landy se convierte en una figura clave para ayudar a exponer las operaciones secretas de la agencia. Tom Gallup interpreta a Tom Cronin, el asistente de Pamela Landy en la CIA. Trabaja estrechamente con Landy y la ayuda a gestionar la información confidencial relacionada con Jason Bourne, Treadstone y la investigación sobre las operaciones encubiertas de la agencia. A medida que la situación se complica,
Cronin sigue siendo un miembro clave del equipo de Landy. Cody Johnson interpreta a Ray Wills, el asistente de Noah Bosen. Wills colabora estrechamente con Bosen en la Operación Blackbriar y le ayuda a coordinar la búsqueda de Bourne. Participa activamente en los esfuerzos para localizar a Bourne y proteger los secretos del programa de altísima clasificación de la CIA. Daniel Brühl interpreta a Martin Creus, hermano de Marie Creus, la mujer a quien Bourne amaba. Tras la muerte de Marie, Bourne contacta a Martin para informarle de lo sucedido con su hermana. Este momento pone de relieve la vertiente emocional de la trayectoria de Bourne, quien sigue cargando con la culpa y el dolor asociados a Marie mientras intenta reconciliarse con su violento pasado. Colin Stinton interpreta a Neal Daniels, un jefe de estación de la CIA que suministra información clasificada en secreto al periodista Simon Ross. Daniels conoce las operaciones encubiertas de la CIA, incluida la ultrasecreta Operación Blackbriar, y su decisión de filtrar información lo pone en peligro directo. Una vez que la CIA descubre que Daniels es la fuente de Ross, este se convierte en un objetivo prioritario. Joy Ansa interpreta a Des, un asesino de Blackbriar altamente cualificado a quien Noah Bosen envía para eliminar a Neal Daniels. Des es implacable y está decidido a cumplir su misión, pero tras matar a Daniels, recibe también la orden de localizar a Nicky Parsons y a Jason Bourne. Finalmente, Bourne sigue a Des y se enfrenta a él. Tras una pelea brutal, Bourne logra reducirlo y matarlo, permitiendo así que Nicky escape y continúe ocultándose de la CIA. El ultimátum de Bourne se rodó en diversas localizaciones de todo el mundo para dotar a la película de su atmósfera internacional trepidante y de una sensación de escala realista. Una parte importante de la producción tuvo lugar en los estudios Pinewood, cerca de Londres, donde el equipo creó entornos controlados para diversas escenas y secuencias. El equipo de producción también se desplazó a numerosas localizaciones reales. Tánger sirvió de escenario para las secuencias ambientadas en Marruecos, mientras que Londres acogió varios momentos clave, incluida la tensa persecución en la que participaron Bourne y Simon Ross. Asimismo, se rodaron escenas en París y Madrid. Madrid resultó especialmente útil, ya que no solo se representó a sí misma, sino que también sirvió de doble para Turín, Italia, lo que permitió a la producción recrear múltiples escenarios europeos sin necesidad de rodar extensamente en cada ciudad. Berlín fue otra localización de rodaje importante y se utilizó para representar Moscú en determinadas escenas. Finalmente, la producción se trasladó a Estados Unidos, convirtiéndose Nueva York en uno de los escenarios más relevantes de la película. Se rodaron varias secuencias importantes por toda la ciudad, incluidas escenas relacionadas con las operaciones secretas de la CIA y el enfrentamiento final de Bourne con la agencia. El edificio Springs Meads de Nueva York también se utilizó para representar las oficinas de operaciones encubiertas de la CIA desde las que Noah Bosen dirige el programa Blackbriar. Gracias al rodaje en una gran variedad de localizaciones reales, el ultimátum de Bourne logró mantener el estilo realista y verosímil que se había convertido en una de las señas de identidad de la franquicia Bourne. Tony Gilroy, quien había coescrito los guiones de las dos primeras películas de Bourne, quería originalmente que el mito de Bourne, * de Bourne Supremacy, se centrara más en la lucha emocional de Jason Bourne con su pasado. Gilroy opinaba que Bourne debía sentir un remordimiento genuino por las personas a las que había matado mientras trabajaba como asesino de la CIA. Quería que la trayectoria del personaje girara en torno al arrepentimiento, la culpa y la expiación, Bourne tratando de reconciliarse con las cosas terribles que había hecho y buscando la manera de redimirse. Sin embargo, Gilroy consideraba que la versión del mito de Bourne que finalmente se estrenó no hacía tanto hincapié en este aspecto del personaje como él había pretendido. Por este motivo, más tarde se convenció a Gilroy para que escribiera un borrador inicial del guión del ultimátum de Bourne, * de Bourne Ultimatum. Trabajó en una versión preliminar de la historia, pero no siguió vinculado al proyecto durante el resto de su desarrollo. Curiosamente, Gilroy declaró más tarde que, para el año 2009, todavía no había visto la película terminada. Su borrador del guión también recibió críticas de Matt Damon, quien no estaba satisfecho con ciertos aspectos de la versión de la historia propuesta por Gilroy. Otro guionista destacado que trabajó en el proyecto fue Tom Stoppard, el aclamado dramaturgo y guionista británico. Stoppard escribió su propio borrador de El ultimátum de Bourne, pero más tarde bromeó diciendo que casi nada de su trabajo permaneció en la película final. Es célebre su frase:
No creo que haya ni una sola palabra mía en la película. Esto ilustra hasta qué punto evolucionó el guión durante la producción, con varios escritores aportando ideas diferentes antes de que la versión final de El Ultimátum de Bourne tomara forma. Paul Greengrass explicó que El Ultimátum de Bourne se diseñó deliberadamente para conectar estrechamente con las películas anteriores de la saga. La cinta contiene varias referencias y ecos intencionados de escenas de las películas previas de Bourne. De hecho, gran parte de El Ultimátum de Bourne transcurre durante la misma línea temporal que el mito de Bourne, en lugar de desarrollarse totalmente después de esta. La secuencia inicial de la película deja esto especialmente claro. Retoma la historia casi inmediatamente después del enfrentamiento de Bourne con Kirill en Moscú, ocurrido hacia el final de El mito de Bourne. Bourne sigue herido y huye de las autoridades rusas tras visitar a la hija de Vladimir Nevsky, uno de los hombres a los que había matado anteriormente. A partir de ahí, la historia avanza y sigue a Bourne mientras continúa investigando Treadstone, Blackbriar y su propio pasado olvidado. Hacia el final del mito de Bourne Supremacy, Bourne llama por teléfono a Pamela Landy. Durante esa conversación, Landy le proporciona información sobre su verdadera identidad, mientras que Bourne revela que está lo suficientemente cerca como para verla. El ultimátum de Bourne Ultimatum, llega finalmente a ese preciso instante de su propia cronología. La película recrea la conversación telefónica del final del mito de Bourne, pero esta vez continúa más allá del punto en que había terminado la cinta anterior. Esto significa que lo que parecía ser la conclusión del mito de Bourne resulta haber ocurrido, en realidad, después de la mayoría de los acontecimientos mostrados en el ultimátum de Bourne. Así pues, cronológicamente, el inicio del ultimátum se desarrolla inmediatamente después de los sucesos de Moscú en el mito. Luego, tras un salto temporal de 6 semanas, se desarrolla el periplo internacional de Bourne por Europa y Marruecos. Finalmente, la historia alcanza el momento de la conversación telefónica final del mito y prosigue más allá, adentrándose en el acto final del ultimátum. Esta estructura inusual hace que la tercera película no se perciba tanto como una secuela totalmente independiente, sino más bien como una continuación que completa los sucesos intermedios entre los momentos clave de la segunda entrega. Asimismo, ofrece al público una nueva perspectiva sobre escenas que creía haber visto ya. Lo que en un principio parecía el desenlace del mito de Bourne se convierte en un punto de inflexión en el ultimátum de Bourne, dando paso directamente al enfrentamiento final de Bourne contra los responsables de Treadstone y Blackbriar. Poco antes del estreno del ultimátum de Bourne, el director Paul Greengrass explicó que hacía de Jason Bourne un personaje tan fascinante y porque quería que la película se sintiera arraigada en la realidad. Greengrass describió a Bourne como un hombre corriente y verosímil que se ve envuelto en una búsqueda de la verdad casi legendaria. Aunque Bourne posee habilidades extraordinarias como asesino, el director quería que el público lo viera como una persona real que vive en un mundo moderno reconocible. En el núcleo del personaje de Bourne reside una pregunta fundamental: ¿es un asesino por naturaleza o fue convertido en uno? Esa cuestión es central en toda la historia de Bourne. Bourne sabe que ha matado gente, pero también sabe que su identidad como asesino fue creada mediante programas secretos de la CIA. Mientras busca respuestas, empieza a cuestionarse si la persona que fue en otro tiempo es realmente responsable de los actos violentos que cometió. Greengrass también quería que el público sintiera que Bourne era alguien con quien podían identificarse. En lugar de retratarlo como un superhéroe distante, la película lo presenta como un hombre que intenta escapar de un sistema poderoso y corrupto. Bourne no confía en quienes lo persiguen porque sabe que ocultan la verdad. Constantemente trata de llevarles ventaja mientras busca respuestas sobre su pasado. El director describió la historia como poseedora de un fuerte sentido de nosotros contra ellos. Bourne representa al individuo que intenta desesperadamente comprender qué le han hecho, mientras que sus perseguidores representan un sistema secreto decidido a protegerse a sí mismo. Lo que hizo que el concepto resultara especialmente apasionante para Greengrass fue el entorno realista de la película. En lugar de situar a Bourne en un mundo ficticio lleno de tecnología imposible o acción exagerada, los cineastas querían que todo pareciera algo que realmente podría suceder. Ya fuera que Bourne corriera por Nueva York, París, Londres, Madrid o cualquier otra gran ciudad, el público debía sentir que estos sucesos podrían estar ocurriendo cerca, tras calles comunes y edificios familiares.
Ese enfoque realista se convirtió en una de las cualidades distintivas del Ultimátum de Bourne. Para Greengrass, el atractivo del mundo de Bourne residía en que se sentía como nuestro propio mundo. El peligro, las localizaciones, el poder político y la tecnología resultaban creíbles, lo que hacía que la lucha de Bourne se sintiera mucho más cercana a la realidad que una aventura de espionaje tradicional. Los efectos visuales del Ultimátum de Bourne fueron creados por Double Negative, un importante estudio de efectos visuales conocido por su trabajo en películas de gran envergadura. Esta fue la segunda colaboración del estudio con el director Paul Greengrass, tras haber trabajado juntos en United 93 en 2006. El supervisor de efectos visuales de producción de Double Negative, Peter Chiang, supervisó el trabajo de efectos visuales de la película. Curiosamente, la película contenía más de 590 planos con efectos visuales invisibles. No se trataba de efectos que el público notara de inmediato. Por el contrario, estaban diseñados para integrarse a la perfección en las imágenes de acción real, manteniendo así el realismo de las escenas. El equipo de efectos visuales creó una amplia variedad de mejoras para la película. Entre estas tareas se incluían la ampliación de decorados físicos, la creación de dobles digitales de los personajes, la generación de vehículos por ordenador, la incorporación de escombros y elementos del entorno, y la realización de cientos de pequeñas correcciones en 2D. Muchos de estos efectos se utilizaron en algunas de las secuencias de acción más importantes de la película. El objetivo no era que los efectos resultaran evidentes, sino lograr que la acción se sintiera más auténtica y creíble. Al combinarlo